Muy bien, buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Escuela Bíblica Dominical de este domingo, ¿a qué estamos hoy? 16 de noviembre, 16 de noviembre. Bien, vamos a comenzar con las tareas, pero para sintonizarnos un poquito de qué estamos hablando, recordatorio, hemos estado hablando de las 70 semanas de Daniel. No sé si, proyéctalas por favor. Hermano Carlos, no sé si pudiera apuntar el celular a que se vea la pantalla allá arriba, para que los que están en Facebook también lo puedan. Sí, esa, mira. O si quiere acá, está bien, aquí está bien. Miren, aquí nada más, todo lo que hemos estado poniéndoles en garabato, lo estoy empezando a poner aquí. Yo espero que Adrián o Gil o Chuy lo vayan poniendo más bonito. Esa franja que se ve ahí es la separación, 7 semanas, 62 semanas, una semana, total dan 70 semanas. ¿Qué es eso de las 70 semanas? Una revelación que recibió el profeta Daniel sobre los acontecimientos futuros. Entonces, nada más a recordatorio para que vean de qué se trata la tarea. Dice acá abajo, 70 semanas del profeta Daniel. Cuando se vio eso, falta poner el texto, está en Daniel capítulo 9, versículos 24, 25 y 26, o 25, 26 y 27. Entonces, este es el orden. Dice que de izquierda a derecha las semanas comienzan primero con la orden para la reconstrucción de Jerusalén. Ahí comienza las 70 semanas, cuando se dio la orden, después de que ellos duraron 70 años en el cautiverio babilónico, en Babilonia, se dio una orden para que regresaran y reconstruyeran Jerusalén. Entonces, a partir de ahí cuentan las semanas. Son semanas de años, no semanas de días. Entonces, cada semana, si son 7 semanas, son 7 años, ¿sí? Entonces, ese primer recuadro que se ve ahí que dice 7 semanas, dice el texto, desde la orden para la reconstrucción del templo, harán 7 semanas y 62 semanas. ¿Se acuerdan que así decía? Pero las primeras 7 semanas, 49 años, es lo que duró la reconstrucción del templo derrumbado y de los muros de Jerusalén. Tomaron 49 años. Entonces, la profecía después dice, y después de las 62 semanas, empieza la número 70, la última, que dice que es la semana del Mesías príncipe. Porque Daniel dijo que desde la orden para la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe serían 7 semanas y 62 semanas. Cuando dice hasta el Mesías príncipe, lo hemos ido viendo, cuando empieza la última semana, ahí dice una semana, pero es la semana número 70, ¿qué está diciendo el profeta Daniel? Que ahí se manifestará el Mesías príncipe. Hoy no voy a entrar tanto en detalle, me voy a concentrar en la tarea, pero les digo lo que hemos visto hasta ahorita. Se presenta el Mesías príncipe y se refiere a cuando fue bautizado en el río Jordán. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando en el verso 24 el ángel le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, ¿se acuerdan? Había una lista de propósitos. ¿Quién se acuerda qué propósitos tenían las 70 semanas? A ver, díganmelos, con micrófono en la mano. Quitar el pecado y la iniquidad y ponerle fin a la iniquidad. Pues todo eso más lo que me Sí, y te falta, y quisiera el último. ¿Cuál es el último propósito? Ungir al santo de los santos, ungir a Jesucristo. Y Jesucristo fue ungido cuando fue bautizado. Entonces, las 70 semanas, la última, la número 70, comienza cuando el Señor Jesucristo fue ungido al ser bautizado por Juan. La semana número 70 comienza con el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después dice de esa semana, le puse una rayita en medio, dice que dijo Daniel que se quitará la vida al Mesías. Entonces al Señor se le quitó la vida 3 años y medio después de que lo ungió Juan el Bautista. Su ministerio duró 3 años y medio. De esos 3 palitos que se ven ahí sería el del medio. Ahí luego lo vamos complementando más. Entonces dice que confirmará el pacto con muchos. Es decir, justamente al morir, Cristo confirmó el pacto con muchos. Como lo platicábamos en la mañana, ahí se estableció el nuevo pacto. Bien, hay más que decir, pero me voy a regresar otra vez al inicio.
yo les dejé de tarea y les dije en qué libro estaba. Busquen en el libro de Esdras cómo está eso de la orden para dar la reconstrucción a Jerusalén. Entonces yo les dije, vamos a ver qué encontraron ustedes. Vamos a ver qué encontraron y algo que se tenga que ir corrigiendo. Aquí tengo esta que es de Alejandra y ya de antemano veo que sí comprendió el punto, porque cuando dice la orden, ¿cuál orden? Porque hubieron tres. ¿Ya lo aprendieron cuando leyeron? Hubieron tres. Se refiere a la última, a la tercera. ¿Por qué? Porque ya fue, espero verlo en las tareas, ya fue la orden definitiva donde hubo hasta dinero para la reconstrucción. A ver, Ale Quiroz, dices, Esdras capítulo 1. En el primer año del reinado de Ciro, Ciro se vuelve importante para esta tarea, Ciro, rey de Persia, regresa todos los utensilios que Nabucodonosor era el rey de Babilonia, el que invadió Jerusalén y el que le prendió fuego a la ciudad y al templo. Todos los utensilios que Nabucodonosor había sacado de la casa de Dios en Jerusalén. Y dice Ale, en el capítulo 3 habla de todos los que subieron del cautiverio. El lenguaje de los que subieron es porque Jerusalén estaba en el monte de Sión. Está hablando de geografía o de topografía. Eso se refiere cuando se subieron. Habla de todos los que subieron del cautiverio, edifican un altar para ofrecer sacrificios, como estaba escrito en la ley de Moisés, pero aún no se echaban los cimientos. Es muy importante. El primer grupo de judíos que volvieron a Jerusalén se la encontraron derrumbada, destruida. Aún así ofrecieron sacrificios conforme a la ley, pero sin templo, ni siquiera cimientos. ¿Sí? Ese fue el regreso. Luego dice aquí, capítulo 4, cuando vea yo una cita específica, ya le pediré a Adrián que la ponga. Capítulo 4 dice, habla de que aparecen enemigos de Judá y de Benjamín. Fíjense lo que puse aquí en el esquema, eso viene en el texto de Daniel. Orden para la reconstrucción de Jerusalén, 7 semanas. ¿Qué dice en el cuadrito? ¿Se alcanza a ver? No se alcanza a ver, ¿verdad? Se reconstruirá la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya en que eso dijo Daniel. Bueno, aquí en la tarea de Ale se registra eso de los tiempos angustiosos desde el capítulo 4. Es decir, no fue nada más una obra de reconstruir escombros. Habían enemigos que no querían que esto sucediera. Capítulo 4 dice, habla de que aparecen enemigos de Judá y de Benjamín. Para que nos entendamos, Judá y Benjamín. El exilio en Babilonia, la deportación, a veces se le llama exilio, a veces se le llama la deportación, a veces se le llama la cautividad, es lo mismo, fue exclusivamente para 2 de las 12 tribus de Israel, Judá y Benjamín. ¿Por qué nomás para esas 2? Porque antes del cautiverio babilónico hubo otro cautiverio en Asiria, y en ese cautiverio fueron llevadas las 10 tribus del norte. O sea, hubieron 2 exilios, 2 cautiverios. El primero no es del que está hablando Daniel, fue cuando las 10 tribus de Israel del norte, total 12, las 10 del norte fueron llevadas cautivas a Asiria. Pasó el tiempo y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, también terminaron siendo llevadas cautivas, pero a Babilonia. ¿Sí me expliqué? Hubieron 2 cautiverios. Por eso aquí cuando Alejandra le pone, habla de que aparecen enemigos de Judá y de Benjamín, son las 2 tribus que fueron llevadas cautivas a Babilonia y las 2 tribus que regresaron después del edicto de Ciro. Ciro, rey de Persia, fue el que dio la primera orden para que regresaran. ¿Sí van aprendiendo el tema histórico? Entonces dice, dice, Judá y Benjamín que querían edificar junto con ellos. Lo primero que hicieron estos hombres fue, déjenos edificar junto con ustedes. No les correspondía y lo hacían por motivos políticos y querer al final tener influencia sobre Israel. Entonces el primer pleito fue cuando los hombres de Judá y de Benjamín dijeron, no, este es un tema, un asunto de nosotros. Entonces dejaron de edificar porque fueron intimidados y atemorizados. O sea, los mismos que querían participar en la construcción, ya cuando les dijeron no los necesitamos, los intimidaron y los atemorizaron. Entonces no fue como que regresé y reconstruí
el primer intento de reconstruir fue sofocado. Viene la segunda orden. Ahora viene otro rey. El primer rey que dio la primera orden fue Ciro. ¿El segundo quién es? A ver, dice, en los días de Artajerjes escribieron carta los enemigos del pueblo de Israel, donde le decían que Jerusalén era una ciudad rebelde y mala. Capítulo 4, versículo 21 al 24. ¿Lo ponemos? Capítulo 4 de Esdras. Esdras capítulo 4, versículos del 21 al 24. A ver, ¿quién lo lee en cuanto aparezca? A ver. Vamos a leer del 21 al 24. Esa es la tarea que trajo Alejandra. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. ¿Quién dijo eso? A ver si segurotes, ¿sí lo checaron? Sí, ¿verdad? Bien, entonces, no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. ¿Seguimos hasta el 24? Y mirad que no seáis inteligentes en Negligentes. negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Es pregunta. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Ok, ¿seguimos? ¿Seguimos? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar por poder y violencia. Pausa. Pues aquí vemos cómo fue que se maquinó que dejaran de construir. Fueron a atemorizar al rey Artajerjes diciendo, esta ciudad antes fue grande, esta ciudad estaba llena de ejércitos, si tú les permites reconstruir se te van a rebelar. Entonces Artajerjes les creyó, mandó esa carta y estos bien contentos llegaron con la carta y órale, empezaron a parar la construcción. ¿Seguimos? ¿Uno más? Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío y rey de Persia. ¿Estuvo suspendida? Estuvo suspendida. Entonces, ahí no había construcción. Bien, volviendo a la tarea, dice, se dio la orden de que dejaran de edificar, eso que estamos leyendo ahí. Cesó la obra de la casa de Dios en Jerusalén, quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío. Capítulo 5. Otra vez comienzan a edificar el templo y envían carta al rey Darío, donde le decían que revisara las memorias donde estaba escrito que ya Ciro les había permitido construir. O sea, Ciro dio la orden. Artajerjes fue convencido de que eran un peligro y todo el reinado de Artajerjes ya no se construyó. El reinado de Darío, a Darío le dijeron, lee lo que dijo Ciro. Y cuando lo leyó, les dio la orden. Entonces, capítulo 6, tercera orden. Darío da la orden para revisar este escrito donde Ciro había dado esta orden y sí fue encontrada entonces en el versículo 8. Vamos a poner capítulo 6, verso 8. 6, 8. Y por mí es dada orden de que lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Ok, entonces ahí ya es lo que decía, esta es la orden ya cuando hay presupuesto. Ahí dice, ¿verdad? Dice, de la hacienda del rey que tiene de tributo del otro lado del río. O sea, no crean que el rey dijo, aquí está el tesoro de que les doy. No, el rey tenía un imperio y en todas las partes del imperio se colectaban tributos. Entonces de allá, de aquel lado del río donde colectan tributos, de ahí denles para que construyan. ¿Ok? Perfecto. Dice, después de haber leído la orden de Ciro, Darío da la orden, en el versículo 8 al 11, de que se reconstruya el templo. Perfecto. Luego dice, ya en los versículos 14 al 16 del capítulo 6 nos confirman las tres órdenes dadas y por quién fueron dadas. Qué interesante. Vamos al 14, del 14 al 16. ¿Quién lo lee?
Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Perfecto. Buen resumen ahí, ¿verdad? ¿Les queda claro? A ver, vamos a ver el 15. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. A ver, pregunta de examen. Según ese texto, ¿cuándo fue terminada la obra? Más específico, mes de Adar, que era sexto año del rey Darío. Cuando Darío dio la orden, dice en qué año de su reinado dio la orden. Y aquí ya terminó. ¿Cuánto duró la construcción después de que Darío dio la orden? La respuesta no está en ese texto, está en textos que ya leímos. ¿Sí entendieron mi pregunta? O sea, Darío dio la orden en un momento de su reinado y ahí dice que en su sexto año se terminó el templo. A ver, busquen los textos que ya leímos. A ver, los que leyeron, acuérdense, ¿qué han leído? Díganos qué textos han leído y ahí lo buscamos. Era en el segundo año, ¿no? Empezó. En el segundo año. Dime el texto para que lo tengan todos. No lo tengo, pero me acordé. A ver, búsquenle un texto donde decía segundo año del rey Darío. 6.3, a ver, 6.3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa. No, esta no es. 6.8. 3.8. A ver, 3.8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido en la... No, esto tampoco es. Ok. 6.8. Sí, ahí está el 3.8, pero ahí está hablando que empezaron a En construir. el 4:24 dice ahí. A ver, 4.24. Dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo Ahí del está. reinado de Darío, rey de Esa es la Persia. respuesta que diste. Entonces, habían comenzado la construcción, ya vino todo lo que le avisaron a Tajerjes y la detuvo, estuvo suspendida hasta el año segundo, o sea, el segundo año se continuó la construcción. ¿En qué año del rey Darío se terminó la construcción? En el sexto. ¿Cuántos años fueron? 4 años, más los que ya habían durado en la construcción, pues dan los 7 años, ¿ok? Los que habíamos visto ahí. Entonces, cuando dice que fue construida en tiempos angustiosos, ¿ok? Entonces dice, ya en los versículos 14 dice, ya lo vimos, dice, primeramente dice que por el Dios de Israel, por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, fue terminado el templo el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del rey Darío, hicieron la dedicación de la casa de Dios con gozo. Gracias, Ale. Un aplauso para Ale. Tengo esta tarea de Maribel Estrada. Dice, 3 órdenes para la reconstrucción que ordenó Ciro, Darío y Artajerjes. 1, primera orden, orden de Ciro. Se menciona en Esdras 1, del 2 al 4. Así lo pedíamos. Busquémoslo. El capítulo 1, versos 2 al 4. Ahí es cuando habló Ciro. Esa es la primera orden. ¿Quién lo lee? Así ha dicho Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ok, seguimos. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esta es la primera orden y es muy importante. Aunque no se terminó el templo con esta orden, es muy importante porque Ciro es el que se cumple la profecía a los 70 años. ¿Se acuerdan de la oración de Daniel? Que las desolaciones iban a durar de 70 años.
Pues justo cuando Ciro da la orden, fue en el año 70 de la desolación. Ahí se cumplió la profecía. ¿Vale? Ahora, ven ustedes que Ciro dio una orden, y a todo el que haya quedado de cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados. Vimos que esta fue la primera orden y fue truncada por los enemigos. ¿Qué diferencia hay entre que Ciro dijo ahí, denle plata, oro, bienes ganados, con la orden que dio Darío? Que él está diciendo pues al pueblo de Israel que él mismo de lo que él tiene para salir, y Darío él dice de mi reinado den para que Así se es. edifique. O sea, Ciro dijo, los que estén ahí en los alrededores, ayúdenle, pero Darío dijo, de mi tesoro. Una pequeña diferencia, ¿no? Ciro lo dejó como a la buena voluntad de las personas, ¿sale? Segunda orden, dice orden de Darío. Se menciona en Esdras 6, del 1 al 12. En el 6:14, parte B, dice, edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel, la que citó Ale, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esto es la finalización de la obra. Y también me dice, orden de Artajerjes se menciona en Esdras 7, del 11 al 26. A ver, vamos a tratar de verlos ahí, esos no los vi en la de Ale. A ver, ¿quién lee ahí? Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos a Israel. Pausa. Fíjense qué interesante. Aquí a ver si algo. Esta carta, esta es la copia de la carta que dio ¿quién? ¿A quién? A Esdras. Esdras es el autor del libro, pero Esdras no fue de los primeros que volvieron, fue de los últimos, y la orden se la dio a Artajerjes. Vean qué interesante, presten atención. Vamos. Dice, escriba, ¿quién era Esdras? Un escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos. En realidad Esdras era un sacerdote del exilio y regresó. Entonces vamos a leer hasta el 12, yo los voy interrumpiendo para que lo vayan captando. ¿Qué dicen? Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Pausa. Aquí vemos cómo la orden es personal a Esdras y ya no es nada más el proyecto de construcción. ¿A quién está mandando con Esdras? Entonces Artajerjes ya está pensando en el culto, no nada más en la reconstrucción. Ya está pensando en el servicio, en el culto, en las ofrendas. ¿Sí? ¿Seguimos? Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Pausa. Aquí no sé si alguien ya se haga una pregunta entre Artajerjes y Darío. ¿Qué aprendimos en la tarea de Alejandra? Que cuando Ciro dio la orden fue truncada por los enemigos. ¿Con quién se fueron a quejar? Con Artajerjes. ¿Qué dijo Artajerjes? Cesen la obra. Pasa el tiempo y buscan a Darío. Darío lo hacen leer el edicto de Ciro, y Darío da la orden de reconstruir y dice, de mi tesoro. Pero luego vuelve a aparecer Artajerjes. ¿No les llama la atención? ¿Qué imperio era? Medo-persa. Era un imperio combinado. Darío era el rey de los medos y Artajerjes y Ciro en su momento eran el rey de los persas. Entonces, tanto medos como persas apoyaron la reconstrucción. Ya vimos la de Ciro que dijo de mi tesoro, y ahora vemos la de Artajerjes que dice llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. O sea, Artajerjes cambió de opinión, lo convencieron los enemigos antes y frenó la obra, y después yo creo que influenciado por lo que hizo Darío, ya él hasta dijo, ofrecen al Dios de Israel cuya morada está en Jerusalén. Sí, Edith. Entonces, Artajerjes y Darío estaban reinando al mismo tiempo. Es correcto, uno en Media y uno en Persa.
Por eso es el imperio medo-persa. Interesante, ¿verdad? Ok, seguimos. Le vamos a dar hasta el que dijimos, hasta el 12. ¿Seguimos? Y Ah, toda caray. la 16, ¿Ya leímos desde el 1? Se me hizo que el acabó. 11, desde el 11. A ver, vamos. Me Empezamos en equivoqué. el 11. Ok, bueno, vamos a pararle ahí. Vamos a pararle ahí para ver las otras tareas. Entonces, la orden de Artajerjes. Ah, sí, perdón, yo me equivoqué. Perdónenme, era hasta el 26. Vamos, va, seguimos. Vamos bien. Desde el 11 hasta el 26. ¿Seguimos? Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la obra de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte o a destierro, a pena o multa o prisión. Wow. Aquí está la mano de Dios. No sé si lo noten. O sea, porque estos reyes eran paganos. Estos reyes no conocían al Dios de Israel. Pero vean, en la carta de Artajerjes describe como si fuera un hombre piadoso de Dios. Porque no solamente les dice construyan, celebren el culto, establezcan leyes, pongan órdenes, hagan de cuenta que les estuviera hablando Moisés. El Moisés de la antigüedad les estaba dando todos los lineamientos de cómo debería volver a vivir Jerusalén, con todo el presupuesto. Entonces, cómo Dios, cuando determinó que Israel fuera llevado cautivo a Babilonia, Dios dijo, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de bienestar y no de mal. Y aquí está el bienestar. O sea, al final Israel regresó del cautiverio, de la humillación, bendecido por los reyes persas. Así como los reyes babilonios, Nabucodonosor y su hijo Belsasar, los trataron como animales, los reyes persas y medos les dieron dinero para regresar. Entonces ahí Dios es capaz de mover la mano de los reyes para que les permitan volver. ¿Sí ven la mano de Dios? Perfecto. Bueno, esa fue la tarea de la hermana Maribel. ¿Cómo vamos? ¿Bien? O sea, cada tarea va a ir complementando las cosas. A ver, son los pergaminos de Edith. Déjeme desenrollo el rollo. Vamos a sacar el rollo. A ver qué escribió Edith. Ah. 6:3. Dio orden acerca de la casa de Dios. A ver, 6:3. A ver, léanlo. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos de anchura. Voy a hacer una pausa aquí.
Ciro. Vean la mano de Dios. ¿En qué año del rey Ciro dio la orden? En cuanto él se estableció en el trono, dio la orden. Es decir, en cuanto los persas, Ciro era persa, en cuanto los medopersas derrotaron a Babilonia, lo primero que hicieron los persas es levantar el castigo y mandarlos de regreso. O sea, la mano de Dios se ve en que en cuanto los persas derrotan a Babilonia, ellos hacen la voluntad de Dios. Hay algo en particular con Ciro. Esto ocurrió en el siglo VI antes de Cristo, en los años del 501 al 599. Esto fue como en el 580 y qué hubole. El profeta Isaías es un profeta más viejo, es un profeta del siglo VIII, o sea, casi 250 años antes de esto que estamos leyendo. Y el profeta Isaías hizo una predicción que está en el capítulo de Isaías 45. Vean la mano de Dios. Isaías 45. Vamos a buscar lo que dice aquí. Versículo 1, nomás el 1, 45:1. ¿Quién lo lee? Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. La profecía está larga, pero voy a empezar ahí. Ciro ni existía, ni sus papás, ni sus abuelos. El imperio medo-persa ni siquiera era un imperio, ni siquiera había aparecido Babilonia. Esta es una profecía muy temprana. Antes del cautiverio, ¿se acuerdan que les dije que hubieron 2 cautiverios? Antes del cautiverio en Babilonia, ¿cuál fue el otro? ¿En dónde? En Asiria. Antes del cautiverio de Asiria, Dios le dio esta revelación a Isaías. ¿Qué ven ahí? ¿Qué le dijo Dios a Isaías que dijera? ¿De quién habla esa profecía? Es ungido. ¿De su ungido? ¿Quién? Ciro. Su ungido, Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ciro ni existía y Dios lo identificó por su nombre. Dios ya sabía que el papá de Ciro le iba a poner Ciro. ¿Sí lo ven? Y que iba a ser rey de Persia. Y que él iba a ser el que iba a liberar a su pueblo cuando ni siquiera había empezado el primero de los 2 cautiverios. Así se las gasta Dios. ¿Qué creen que pensó Ciro cuando le mostraron el libro de Isaías? ¿Quién escribió esto? Isaías. Tráigame Isaías. No, hombre, Isaías murió hace como 300 años. ¿Sí lo ven? Entonces vean lo que dice. Así dice el Señor a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. ¿Qué creen que querrá decir eso proféticamente? El poder para sujetar naciones. ¿Qué nación sujetó Ciro según ya la historia conocemos? A Babilonia. Entonces todavía Babilonia ni se levantaba como imperio y Dios ya tenía quien iba a sujetar a Babilonia. ¿Sí? Entonces dice, y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. ¿De cuál puerta que abrió Ciro estamos hablando nosotros hoy? Las tareas que les dejé. La orden para que regresara del cautiverio el pueblo de Dios y reconstruyera. Entonces, aun cuando fue la primera de 3 órdenes, pues fue la más importante, porque acuérdense que cuando Artajerjes dijo, párenle, Darío se convenció cuando leyó el edicto de Ciro. O sea, es bien importante la primera de las 3 órdenes que dio Ciro. A ver, ¿me expliqué? Hermano, Sí. como él fue el primero que tomó esa orden, pero él sin sin saber nada, el Señor ya lo había llamado, ya lo había ungido como su Sí, el mandato. Ya después lo que es Darío y Artajerjes como que le dieron seguimiento a lo que Ciro ya había empezado. es correcto. Así fue. Ahora, fíjense bien, qué interesante. Vayan a Esdras 1:1. Ahí es donde empieza el libro de Esdras. ¿Cómo empieza
vean lo que dices. O sea, la razón de existir del libro de Esdras tiene que ver con todas estas órdenes para reconstruir. A ver, ¿quién me lee ese? En el año de Ciro, rey de Persia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. El dicto de Ciro va a empezar en el 2, pero vean en el 1, dice, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Se acuerdan? Que desde los días de Isaías ya Dios determinó que Ciro iba a liberar a su pueblo, y aquí se registra. Vean nada más un poquito, no lo vamos a leer todo, leanlo en su casa, lean lo que dijo Ciro, la orden original, la primera, verso 2. Ándele. Allá. Así Así ha ha dicho Ciro, el rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ya no voy a leer más. Ustedes lean en su casa el edicto, pero vean ahí qué confiesa Ciro. El Dios de Israel me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Y luego? Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. O sea, esto lo dijo Ciro después de haber leído el rollo de Isaías. Ciro entendió que Dios le estaba dando una orden. Lean el 45 de Isaías en su casa, está más larga la profecía. Lean en su casa el edicto de Ciro, está más largo, pero es un rey que reconoce lo que no reconoció Nabucodonosor. ¿Se acuerdan cuando a Nabucodonosor le salieron uñas largas y se volvió como una bestia por no reconocer lo que Dios le dio? Ciro sí lo reconoce. El Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Ya le van agarrando el sabor a las 70 semanas de Daniel? Ya, bien. Entonces dice aquí, 5:3, dio orden Ciro, orden de reedificar. No sé si ya lo habíamos puesto, pongámoslo. 5:13. ¿Ok? Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Entonces, para todos los que no estén muy familiarizados con esto, agárrenle el sabor. O sea, Babilonia dominó al mundo y duraron 70 años los judíos en Babilonia, y Babilonia acabó justo en los 70 años. O sea, cuando nosotros decimos que los judíos tuvieron 70 años, el último año, el año 70, fue cuando los medopersas derrotaron a los babilonios. Entonces, los 70 años que determinó Dios, no solamente eran 70 años de disciplina sobre su pueblo, sino los 70 años finales de Babilonia. Con los 70 años se acabó Babilonia e irrumpe el imperio medo-persa. Y en el primer año del rey persa, lo primero que hace es devolver al pueblo, sacarlos del cautiverio. ¿Les parece? Entonces Dios es el Dios de la historia. Yo tengo muchos años que me convencí de eso. O sea, cuando apenas tenía mis dudas de que si la Biblia era o no palabra de Dios, todo el mundo ha tenido sus traumas, a mí ya me gustaba la historia. Yo había leído sobre Ciro. Sí, pues en segundo de secundaria venía. No crean que me puse a buscar en la biblioteca Salva. Más que no sé si la secundaria les pasó de noche, pero en la secundaria me enseñaron de Ciro, me enseñaron de Artajerjes, era cuando se estudiaba historia universal. Entonces, cuando yo me encuentro en la Biblia esto, digo, santo Dios, yo estudié historia, Dios es el Dios de la historia. Porque Dios es el que dice, y Babilonia termina aquí, y aquí empiezan los medopersas, y el rey persa me va a regresar a mi pueblo, a Jerusalén. ¿De acuerdo? Bien, dice aquí, Esdras 1:2, este es el que ya leímos, lo acabamos de leer. Ciro dice que el Señor Dios de los cielos le ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Por eso estabas tan sonriente cuando lo estaba diciendo, que ya lo habías visto tú. Jerusalén que está en Judá. Verso 4 dice que los hombres de sus lugares vecinos den oro, plata y provisiones. Verso 6, sus vecinos ayudaron con plata, oro, bienes ganados, con cosas preciosas que ofrecieran
Voluntariamente. Me lo pusiste en italiano. Volanti. No, pues órale. Ok. Bien, entonces estamos viendo que Ciro dio la primera orden, aun cuando no se ejecutó tal cual, pero dio la orden. O sea, ya habían judíos de regreso en Jerusalén. Verso 7, el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor, los que Nabucodonosor había sacado. Bien importante que eso haya hecho Ciro, porque cuando, a ver si los voy a tener que meter a la historia un poquito. Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, derriba el templo, le prende fuego, se roba todos los utensilios sagrados de la casa de Dios y los guarda. En toda su vida, Nabucodonosor lo único que hizo fue guardarlos entre sus tesoros. Pero su hijo Belsasar fue ya a la muerte de Nabucodonosor el que provocó la caída, porque hizo una mega fiesta, una tornaboda de esas torreoneras. Así, hizo un tremendo fiestonón y punto borracho ordenó traigan los utensilios que trajeron de Jerusalén y empezó a darles usos viles. Empezaron a tomar vino, empezaron a hacer porquería y media con los utensilios sagrados. Dice que de pronto apareció un dedo en una pared escribiendo y dice que a Belsasar le temblaron las cañas, dice que le temblaron las rodillas, porque el texto decía Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué significa eso? Pues no sabía no sé qué significaba eso, pero estaba muerto de miedo. Y le hablaron a Daniel. Y Daniel dijo, Mene, Tekel, Uparsin. La palabra clave era Uparsin, los persas. Uy. Sí, o sea, el dedo decía, ahí vienen los persas. Decía, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Dios manda sobre ti a los medos y los persas. Dice que en ese momento Babilonia fue invadida por Ciro y por Darío y se acabó Babilonia. En el día que el rey Belsasar sacó los utensilios. Entonces ya cuando Ciro toma el poder, lo está registrando aquí la tarea de Edith, Ciro aparte toma los utensilios y que se los lleven para el uso para el que fueron concebidos. Entonces pues, se comportaron como hombres de Dios. Noten cómo los reyes de Israel se comportaron como bestias y provocaron el cautiverio babilónico. Y los reyes persas se comportaron como hombres de Dios y ellos sí le dieron el valor y la dignidad a las cosas que pertenecían a Dios. ¿Sí? O sea, esto que estamos estudiando tiene un valor muy importante. Bien. ¿A que no habían leído el libro de Esdras? Sí. No, bueno. No lo habían entendido. Ok, bien. Sigan viniendo a la escuela dominical. Ok. Entonces, dice 3:1, en el mes septiembre, medida 60 codos. Ok. Esdras 6, 8, 9, ya lo leímos. Darío dio la orden que de la hacienda, ¿se acuerdan? Que de la hacienda del rey que está en el otro lado del río, sean dados puntualmente los gastos para que no cese la obra, lo que fuera necesario, animales para el sacrificio de Dios y trigo, sal, vino, todo día por día. 6:11, dio orden para que cualquiera que altere este decreto sea no sé. ¿Apaleado? ¿Qué dice aquí? Ok. Apalado, puesto en un palo, ok. 6:18, y que Dios destruya todo rey y pueblo. 6:14, edificaron y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes. Muy bien, Edith. A ver, rollo número 2. Era la vuelta. 4:21, Artajerjes da orden de que cesen. Exacto. ¿Se acuerdan? A ver, contésteme, ¿por qué Artajerjes dio la orden de que cesara la obra? ¿Ya lo deben saber? ¿Por qué qué? Por las demás personas que fueron y le dijeron que era un peligro que ellos construyeran, porque eran personas que eran muy problemáticas. Así es, ahí se hizo cesar la obra, ¿verdad? Bien. 6:4, que el gasto corriera por el tesoro del rey. Esdras 5:13, fue la orden que dio Darío. Dio orden para que fuese reedificada la casa de Dios,
Ciro les dejó ir a construir y el pueblo cooperara voluntariamente. Esta es la diferencia, ¿eh? Ciro apelaba a que cooperaran voluntariamente. Artajerjes detuvo la obra, ya lo vimos. Darío dice provincia de Media, pero Aometa, no sé. Ciro, en las memorias de la hacienda del rey, ok, a Darío le hicieron leer los escritos de Ciro y que se hicieran los cimientos. Esdras, Darío dio el decreto, terminaron en el año 6 del reinado de Darío. Muy bien. Y la manita está muy bonita. ¿Es de Abi? Llegó Abi y dijo, para que venga mi sello, órale. Bien, muy bien. Ok, hermanos. Los pergaminos de Edith. Ok, sale. Hermanos, son las 3:05. ¿Me quedan por leer? No, están gordotas, pero nomás son 2 tareas. ¿Las leemos? ¿O ya se quieren ir? No, vamos a leerla rápida. Ok, tarea. Ay, caray. Uy. Por aquí. ¿Esta de quién es? Suya. Esta es de la hermana Gaby. Tarea, primera orden. Ciro. ¿Estamos todos de acuerdo que la primera orden la dio Ciro? Esdras 1 del 1 al 4. Ya lo vimos, ¿verdad? El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Es justo lo que les dejaba de tarea, ¿verdad? ¿Quién dio tal orden y cuáles fueron sus palabras? ¿Se acuerdan que dije eso? ¿Quién dio la orden y cuáles fueron sus palabras? Segunda orden, Darío. Aparece en Esdras 6 del 1 al 12b. Versículo 7. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios. El gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Verso 7. Cualquiera que altere este decreto se le arranque en un madero de su casa y alzado y sea colgado en él y su casa se echa muladar por esto. A ver, hermanos, a ver que son curiosos ustedes. Dice, era lo que no le entendía en la letra de Abi. Dice, cualquiera que altere este decreto, esto lo dijo Darío, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. ¿Alguien ha leído algo parecido en otro libro del Antiguo Testamento? En el libro de Esther. ¿Por qué? Porque era común que esos eran los juicios para los culpables, colgarlos de un madero y que su casa fuera un muladar. Era el mismo imperio. El libro de Esther se escribió durante el periodo de este reino. Por eso no debe ser extraño este decreto de que su casa se echa a muladar. Así era como los persas castigaban a los criminales. ¿Sale? ¿Quién era el rey en los tiempos de Esther? Asuero. ¿Ah? Jerjes. Muy bien, Edith. Asuero o Jerjes. Depende de Asuero en hebreo, Jerjes en persa. ¿Ok? Ya saben persa, ¿eh? Muy bien. Bien. Tercera orden, Artajerjes. Esdras 7, 12 al 13. Todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Es la orden que le dio directamente a Esdras. Ok, perfecto. Está muy pesada. A ver, ¿y esta de quién es? Mana Marisela. A ver. ¿Es esto y esto? ¿Esto? Ok. Mire qué chiquitas. Bueno, dice. Empiezo aquí. Ya. Empieza aquí. Yo ya decía yo que empezaba acá. Ok. Rey Artajerjes, rey de Persia, reino del 521 al 486 antes de Cristo. Ya le van a dar un dato adicional. Tiempo después, durante el reinado, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislam, Mitríades y Tabel, le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo que fue traducida al idioma del rey. Aquí fue cuando le chismearon a Artajerjes. ¿Y qué hizo Artajerjes? Paró la obra. Verso 18, la carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Eso dijo Artajerjes. Ordené que se investigara en los registros y efectivamente comprobé, esto dijo Artajerjes, comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. Esta es la traducción que usa la hermana
Marisela. De hecho, la rebelión, las revueltas son normales allí. O sea, sí se alarmó Artajerjes de si sigo dejando que construyan la ciudad, se me van a rebelar. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia del occidente del río Éufrates y han recibido tributos, derechos, aduaneros y peajes. Entonces alarmaron a Artajerjes. Pausa. ¿Dónde más aparece el rey Artajerjes en la Biblia? Con Nehemías. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Tú sabes Nehemías al revés y al derecho? Ok, en los tiempos de Nehemías. ¿Y qué fue lo que autorizó Artajerjes en los tiempos de Nehemías? La construcción de los muros. O sea, primero Artajerjes me lo acalambraron y frenó la obra. Pero ya después de Darío, él dio la tercera y última orden, y no solo eso, después dio la orden para que Nehemías dirigiera la construcción. Pero ese es otro libro, ¿ok? Bien, entonces dice aquí, rey Ciro. El decreto de Ciro del 538, vean qué interesante. La semana pasada, ya lo he hecho antes, que les dije, googleenle para ver cuándo fue dada la orden, y me encontraron, Angie estaba sentada aquí y encontró una fecha diferente, y otros encontraron otra. Sí, es que fueron 3 órdenes. Hay que ver cuál es la que consideró Daniel. Estábamos estudiando las 70 semanas de Daniel. Y él dijo, cuando se dio la orden, Daniel, ¿cuál orden? Pues búsquenla ustedes. La última de las 3 órdenes es a la que se refería Daniel, que fue dada, ¿alguien se acuerda en qué año? Casi. Bueno, deja. ¿Ah? A ver, vamos a ver aquí, a ver si la tiene aquí la hermana. El decreto de Ciro del 538, miren, el decreto de Ciro fue en el 538 antes de Cristo. Ese sí. Fíjense, Ciro dio un decreto en el 538, muy temprano. Y luego dice, fue un signo de benevolencia con las diferentes culturas y religiones de los pueblos que había reunido en su inmenso imperio. Ciro se identifica a rey Ciro de Persia como rey babilónico porque Persia había conquistado el imperio babilónico. ¿Se acuerdan? Persia había conquistado al imperio babilónico. El primer año de su reinado emitió un decreto que ordenaba reconstruir el templo de Dios. El rey Ciro devolvió las copas de oro y de plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Dios en Jerusalén y había colocado en el templo de Babilonia. Muy bien, hermana. Bien documentado. Rey Darío. Darío reinó del 521 al 486. Versículo 6:1. El rey Darío dio órdenes para que se investigara en los archivos de Babilonia, los cuales estaban guardados en la tesorería. Yo, Darío, he emitido el presente decreto que se obedezca al pie de la letra. Por fin el templo quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo, es el mes Adar, durante el 6º año del reinado de Darío. Muy bien, muy bien. Un aplauso para todos ustedes. Venga, hermano. Este es ¿de quién era este? De Alejandra. ¿Y estos rollos de quién eran? ¡Oh! Así. Ok, bien. Entonces al final, ¿en qué año? Ya lo dijiste por ahí. ¿En cuál año fue el que consideró Daniel? 457 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién dio la orden en el 457 antes de Cristo? ¿Quién de los 3 reyes? Artajerjes. Primero fue Ciro, después fue Darío y después Artajerjes. La orden que dio Artajerjes fue en el 457. ¿Sí? Ponle el esquema de Daniel. Esto es para que vuelvan a refrescar lo que vimos la semana pasada. A ver, volteense un poquito para acá, no quiero que se torza mucho el cuello. Entonces, aquí es la orden, la de Artajerjes. ¿Sí? Aquí empiezan las 70 semanas. Toda la tarea es para que sepan dónde empiezan las 70 semanas, con la orden de Artajerjes. O sea, primero dio una orden Ciro, después una Darío, después Artajerjes. Entonces, Daniel cuenta de aquí 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué me las separa? Porque en estas 7 se reconstruye el templo. O sea, después de la orden de Artajerjes, todavía pasaron 7 semanas, ¿cuántos en años?
49 años después de la orden de Artajerjes, se termina ya el templo, ¿ok? Y dice en tiempos angustiosos, porque hay más datos en el libro de Nehemías de cómo le estorbaban los samaritanos y todo eso. Entonces dice, si aquí fue el 457, ¿cuántos años hay aquí? 7 más 62, ¿cuántas semanas son? 7 más 62, 69. Multiplicado por 7, ¿cuánto da? 483. Si este es el año 457 antes de Cristo, o sea, en su calculadora pónganle menos, porque es antes de Cristo, menos 457, más 483, que es lo que dura esto, ¿qué año me da? 26 después de Cristo. Entonces me está diciendo Daniel con una precisión matemática que en el 26 después de Cristo aparece el Mesías príncipe. Aparece como ungido. ¿Por qué? Porque las 60 semanas decían que uno de los propósitos era ungir al Santo de los Santos. Entonces, el príncipe Mesías, Cristo, en este año, en el año 26, fue ungido. ¿Cuándo fue ungido? En el bautismo. ¿Cuánto duró a partir del bautismo su ministerio? 3 años y medio. Y Daniel dijo que a la media semana el Mesías confirmaría el pacto con muchos. Entonces, todo lo que Daniel avisó es una profecía mesiánica. Daniel no está hablando del anticristo, Daniel no está hablando de la gran tribulación, Daniel no está hablando de muchas cosas que se les ha hecho creer a muchas iglesias. ¿Por qué? Ya termino, para acá para que se vayan a descansar. Porque Daniel habla de 70 semanas seguiditas. Por eso los puse así, seguiditas. ¿Por qué? Porque muchas iglesias que nos han enseñado que ahí viene el rapto y que la gran tribulación y que el anticristo, ellos lo que hacen con esta semana es que la desconectan de aquí y se la llevan y se la llevan y todavía es día que no se cumple. En realidad, los dispensacionalistas, que es los que creen eso, creen que el que confirmará el pacto con muchos es el anticristo. Y Daniel dijo, no, es Cristo. Y los dispensacionalistas dicen que el anticristo confirmaría el pacto con la nación de Israel. No, Cristo lo que hizo fue confirmar el pacto con todos los que habíamos de creer en él. El pacto es con su iglesia. ¿Sí? Entonces, eso, hermanos, yo espero que les cause incomodidad, porque nos han repetido que el rapto y la gran tribulación, y nunca nos lo han probado bíblicamente. Nos han dicho que el anticristo va a hacer que se reconstruya el templo, y no nos lo han demostrado bíblicamente. Nos han contado toda una novela y no nos la han demostrado, porque no nos la han demostrado. ¿Por qué? Porque no la pueden demostrar. Lo que estamos nosotros haciendo aquí en esta iglesia, no tenemos ningún vínculo, compromiso o lealtad hacia ninguna institución. En esta iglesia nos vamos a lo que la Biblia dice. Y hoy, como tratamos de hacerlo siempre, estamos revisando lo que la Biblia dice. Y la Biblia no me habla que haya una semana sin cumplir. Todo esto ya se cumplió. Es lo que quiero que quede claro. Las 70 semanas de Daniel ya fueron cumplidas. Ya fueron cumplidas. Y yo espero que ustedes les surjan por lo menos unas 10 preguntas. Cuando yo empecé a estudiar esto, me surgieron como 20 preguntas. A ver, hermana, écheme la primera. No sé, ya no vamos allá. Hermana, a mí me llamó mucho la atención, aunque ya ahorita lo explicó, bueno, ya entendí más ahorita que explicó, pero yo cuando estudiaba, ahorita, bueno, no estudié mucho, divago, usted bien sabe que divago. Yo también. Pero hubo algo que me llamó la atención cuando dice que Ciro no era judío, pero Dios obró por medio de él para que los judíos desterrados en Babilonia regresaran a su patria. Ciro proclamó un edicto que autorizó su regreso, le dio protección y dinero y los devolvió los objetos que Nabucodonosor había tomado del templo. Aquí fue donde yo sí hice la tarea, pero no la
Es que no sé si está bien, por eso no sé. Bueno, pero más me llamó la atención esto. Eso no era. Dice, Esdras 6:14 dice que la hora se terminó por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esto subraya que aunque las órdenes vinieron de reyes paganos, fue Dios quien despertó el espíritu de Ciro en Esdras 1:1 e inclinó hacia Esdras la misericordia delante del rey Artajerjes en Esdras 7:27-28. La mano de Dios dirige el corazón de los líderes del mundo para cumplir su propósito. Bueno, esto me llamó la atención que ellos no eran judíos. Entonces, para mí, estar pensando es ahorita, en este tiempo, también Dios ha despertado el espíritu no en el pueblo que se decía judío, sino en los gentiles. Y se me hizo algo parecido. ¿Sí es así? Sí, hermana. Eso es lo Está que... perfecto, no, está bien. Es más, yo hasta le diría, ¿dónde nació nuestro Señor Jesucristo? Belén. Nació en Belén. ¿Cómo se le llamaba a Belén? ¿La ciudad de quién? La ciudad de David. Dios a través del profeta Miqueas dijo, nacerá en Belén. Pero José y María, los que habrían de ser sus padres terrenales, vivían en Nazaret. Metieron en un problema a Dios. Y, ay, ¿cómo le hago para que mi hijo nazca en Belén si estos viven en Nazaret? ¿Qué hizo Dios para que Jesús naciera en Belén siendo que los papás vivían en Nazaret? Le puso en el corazón de Augusto César o Octavio Augusto César, voy a censar a mi pueblo. Voy a censar el imperio. Se le ocurrió una genial idea a Augusto César y dijo, edicto de César, todos vayan a la ciudad de sus padres para ser censados. Esa orden hizo que José y María fueran obligados a viajar de Nazaret a Belén y ahí nació Jesús. ¿Puede Dios usar al que quiera? Dios tiene potestad sobre su creación. Dios le puede dar una orden a Donald Trump y la tiene que obedecer. Dios le puede dar una orden al dueño de este lugar y la tiene que obedecer. O sea, no pierdan la fe, no sean incrédulos. Esto que estamos estudiando tiene una fuerte aplicación y la comentario de hermana Conchita, de eso se trata. No eran judíos, no habían judíos, hermana Conchita, que pudieran cumplir esa orden. Los únicos que tenían los billetes y la facultad para que Israel regresara eran los reyes paganos. Nadie más lo podía hacer. Entonces Dios despertó. Imagínense cómo estaría Ciro cuando vio el rollo de Isaías. ¿Qué dijo? El Dios de Israel me está dando la orden de que los deje ir y bien financiados. Dios puede hacer eso. Y espero que salga otra media docena de preguntas. No ahorita, ya váyanse. No se crean. Ya descansen. Hermanos, les voy a dejar tarea. La tarea va a estar bien sencilla. Ese esquemita que todavía le falta información, empiecen a redactar con sus propias palabras cómo se entiende. Usen el capítulo 9 de Daniel, versículos 24, 25, 26 y 27. Daniel 9, del 24 al 27, ahí viene por escrito esto que yo les puse en un esquema. Entonces, con sus propias palabras, quiero saber qué van entendiendo. ¿Sí está clara la tarea? Daniel, capítulo 9, del 24 al 27. En esos 4 versículos aparece lo que yo les estoy poniendo ahí en ese esquema. Con sus propias palabras. Hey, no me consulten Wikipedia ni nada. Ustedes no necesitan a Wikipedia. Ustedes pueden escribir con sus propias palabras lo que han ido entendiendo. ¿Sí? Ya le están sacando foto al esquema, muy bien. Entonces, de mi parte sería todo. Le dejo lugar a mi... ¡Ay! ¿Esta de quién es? Esta es de Maribel. Ok, ahí se la dan. Está abajo de mi Biblia. Ahí se la entrega. Pásasela, hermana Rocío. Muy bien, hermana Gaby, algo que nos quiera comentar y quedamos despedidos. Pues le doy las gracias a las hermanas que pudieron estar participando en la tarea. Animo a que estén investigando porque esto retroalimenta un poquito más de lo que hemos estado estudiando.
Oremos. Señor, gracias te damos porque has sido bueno. Gracias por esta tarea, Señor, por este repaso que hemos tenido. Siempre lo hemos tenido ahí en la Escritura, pero es necesario que nosotros lo comprendamos y que lo llevemos, Señor, a la práctica, lo que hemos entendido, porque estas 70 semanas que se dictaron hace mucho tiempo, Señor, y que vemos que ya han sido cumplidas, nos ayudan para poder entender el tiempo que estamos viviendo, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a nuestro pastor, síguele dando la sabiduría, Señor, para que la próxima semana nos pueda ayudar a entender un poquito más este libro, Señor, lo que estamos estudiando, Señor Jesús. Llévanos con grande bendición hasta nuestros hogares y que la próxima semana tengamos el mismo ánimo de estar aquí juntos, Señor, aprendiendo más y más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.